Hace unos días me salió este vídeo en TikTok de una persona realizando un lienzo texturizado que mirad qué pasada. Luego le da unas capas con spray y queda un efecto impresionante. Como en este vídeo no explica cómo hacerlo, me he puesto a investigar yo mismo, así que hoy te traigo un tutorial de cómo hacer un lienzo como este bastante parecido y a ver qué tal nos queda. Bienvenidos al canal de Artemaster. Y bueno, para conseguir hacer ese cuadro texturizado necesitamos una serie de materiales que son bastantes en verdad, y para que los tengas ya presentes desde el inicio del vídeo vamos a verlos. Lijas, pueden ser de estas para uñas o normales. Una malla de aluminio, mira, es de estas finitas, las puedes conseguir en una ferretería muy fácilmente. Masilla para la pared, vendajes de yeso, esto es lo que utilizan cuando te ponen una escayola, que te has hecho una fractura o lo que sea, pues te ponen esto para que quede bien quieto, así que lo puedes conseguir en una farmacia. Yeso en polvo o art plaster, cola blanca, una grapadora de estas, también botes de spray de colores y alguna que otra cosilla más, pero bueno, eso es lo principal y lo más importante. Sí, ya lo sé, son muchas cosas, pero si queremos que quede bien hay que utilizar todo eso. Muy bien, pues lo primero que voy a hacer es poner aquí el lienzo en una parte cómoda y amplia, y con ayuda de unos guantes también, porque me di cuenta de que pinchaba bastante ese aluminio por los lados. Vamos a ir moldeando, estrujando esa malla, así tal cual como ves, dando estas formas de montaña. Es un poquito difícil conseguir exactamente la misma forma que tú quieres, pero insistiendo bastante al final se van consiguiendo esta especie de formas de bola. Ahora es el momento de ponerse bien creativo, así que esos pliegues los puedes hacer de la manera o forma que quieras. Yo no voy a hacerlo exactamente igual que el del vídeo que has visto al inicio, pero más o menos haré una representación. Así que bueno, después de estar unos minutos ahí moldeando, este resultado me gusta, así que lo que tengo que hacer ahora con esta grapadora de mano es ir anclando por la parte de atrás, en la madera, todos los bordes o sobrantes de la malla, y así tendremos por la parte del otro lado las montañas bien fijas. De acuerdo, pues ha llegado el momento de utilizar los vendajes de yeso, los cuales vamos a cortar en pedacitos pequeños. Los iremos remojando un poquito, aunque me di cuenta que remojándolos así era demasiada agua, así que lo haremos mejor con un spray o mojándolo con un pincel. Iremos poniendo una por una hasta cubrir toda esta superficie montañosa. Tienes que moldearlo con rapidez, ya que estos vendajes, una vez empiezan a secar, luego son súper difíciles de moldear, así que un consejito para que estos vendajes también se adapten mucho mejor a la forma de estas montañas es que les cortes por ahí por los extremos un poquito, y de esa manera verás que se amoldarán mucho mejor a la forma de esas curvas. Bueno, pues así es como lo tenemos de momento. Han pasado ahora mismo 24 horas y esto ya está como una roca, pero aún tiene ciertas imperfecciones de las capas de vendaje, así que vamos a tener que lijarlas. Pues efectivamente, con lija en mano vamos a ir borrando todas las imperfecciones que podamos del yeso seco, ya que queda totalmente petrificado, y también me ayudaré de esta lija rotatoria que, como ves, en las partes en las que han quedado pues estos relieves más pronunciados me irá muy bien para sacarlos. Además tengo que decir que es bastante placentero. Luego ya cuando he quitado esos tropezones de la superficie, lijo un poco mejor todo lo que queda. Llega el momento de darle la primera capa viscosa y le voy a echar un poquito de agua, un poquito de masilla para la pared. Seguimos con la cola blanca. Todo esto, como ves, lo estoy haciendo a ojo. Luego voy a seguir con un poco de yeso en polvo, pero cuidado con el yeso, ya que si te pasas se va a volver una roca en pocos minutos. Así que lo primero que hago es remover toda la mezcla y ver qué tal queda de espesor, y me doy cuenta de que ha quedado bastante líquido aún, así que iré echando yeso poquito a poco hasta que la mezcla tenga la untuosidad que estoy buscando. En este punto más o menos, que ves que todavía está líquido pero un poco untuoso, es que voy a empezar a utilizar esta brocha para esparcir toda esta mezcla que acabamos de hacer, pero hay que aplicarla bastante rápido, ya que esa mezcla secará aproximadamente en media hora. Al principio va a parecer como que esto no está funcionando y como que es absurdo que apliquemos esta primera capa, pero bueno, como vamos a dar varias, pues poco a poco verás que esas marcas que todavía son visibles irán desapareciendo.
Bueno, pues después de dejar secar bien esa primera capa, que tardará más o menos unas 3 o 4 horas, podemos ir preparando la siguiente mezcla, que va a ser lo mismo, pero esta vez el yeso en polvo lo voy a tamizar, ya que me di cuenta de que iban quedando algunos grumos y eso no me gustó, y además vamos a hacer la masa un poco más espesa esta vez. Así que efectivamente, sobre la primera capa que habíamos hecho, vamos a aplicar esta segunda con esta masa un poco más espesa. La lógica de hacer una segunda capa es que con esta segunda todas esas marcas y arrugas se vayan poco a poco alisando, y un tip para que vaya quedando la superficie también un poco más lisa es ir rociando con spray un poquito de agua, ya que eso hará que como que la superficie exterior quede como glaseada y con un acabado final un poquito más pulido. Ahora vamos a volver a hacer la misma masa, pero esta vez va a ser bastante más espesa, así que vamos a hacerlo todo igual, pero vamos a añadirle bastante más yeso que antes. En este momento, utilizando una manga pastelera, la vamos a rellenar y vamos a ir haciendo estos churros, que la finalidad de estos no es más que darle un poquito más de texturas que quizás con la malla no hemos podido conseguir al principio. Después esos churros lo que vamos a hacer es con una espátula, un pincel o lo que sea, ir perfilándolos un poquito para darles la forma deseada, pero efectivamente dejando ese relieve. Así conseguiremos que nuestro cuadro minimalista sea más pintoresco aún si cabe. Así que entonces, después de todos estos pasos, tendremos esta especie de cosa rara, pero ya habremos pasado lo más difícil de todo. Bueno, pues así es como lo tenemos. Creo que le he dado ahora mismo unas 3 capas de yeso, pero lo que pasa ahora es que tiene bastantes imperfecciones. No sé si se podrá apreciar muy bien o no en cámara, pero la verdad es que la textura sigue sin ser suave. Así que efectivamente ha llegado el momento de usar lijas. Utilizaremos de grano grueso y también algunas de grano un poco más fino. Así que vamos con ello. Bueno, pues en este paso ya tendríamos la forma final, tenemos aquí el cuadro tal y como lo pintaremos, pero claro, fíjate que tenemos un montón de imperfecciones, hay que pulirlo un poquito. Este paso pensé que sería un poquito más sencillo, pero siendo sincero es mucho más difícil de lo que esperaba, ya que esa mezcla al estar totalmente seca como que es mucho más dura de lo que yo pensaba para lijar, y quitar todas esas pequeñas imperfecciones la verdad que me dio muchos dolores de cabeza y mucho tiempo lijando, sobre todo en las zonas interiores de curva, que son como las más complicadas de acceder, pero bueno, luego poco a poco iba quitando el polvo, iba lijándose muy poquito a poco y con paciencia conseguí que más o menos quedara un resultado aceptable. Bueno, pues aquí lo tenemos, no sé ya ni cuántas horas llevo lijando, pero bastante, y esto no acaba de ponerse con una textura bien lisita, pero bueno, así se va a quedar. Igualmente creo que no se ve mal. Tengo que admitir que al principio creía que hacer esto sería más fácil, pero no. Pero bueno, ya solo queda el último paso, que efectivamente es pintarlo con los sprays. Entonces vamos directamente al lío. Como veis ya tengo aquí puesto el cuadro en el caballete. El tío del vídeo primero se ve como le da una capa de color negro. Bueno, en realidad es más un gris oscuro. Así que por aquí tengo mi spray de color gris oscuro. Vamos a darle. Pues bueno, empezamos a pintar poco a poco, solo tenía este botecito pequeño que por suerte me duró para todo el cuadro. Como tiene muchas texturas hay que ir moviendo el spray bastante para que entre en todos los huecos, pero me di cuenta que al añadirle la primera capa como que todas esas imperfecciones que estaban con el color blanco ya empezaron a dejar de verse tanto. Y por cierto, esto de pintarlo aquí con sprays habría que hacerlo en un espacio exterior, lo que pasa es que yo estoy loco y bueno, por temas de logística tuve que hacerlo aquí. En este punto, como lo tenía en el caballete, voy a darle la vuelta y acabar la parte de arriba. Se ha gastado, pero por lo menos me ha dado tiempo para llenarlo todo. Pues oye, la verdad es que hasta este momento está saliendo todo bastante bien. Sí que es verdad que no me ha quedado tan liso, pero se ve parecido. El tema ahora es el siguiente, y es que en el vídeo de TikTok se ve como le pasa pues el magenta, el spray magenta, pero me he fijado que hay un milisegundo en el que se ve también un spray de color rojo. Así que vamos a combinar estos dos. Pues empezamos dando la primera capa con el magenta. Hay que tener en cuenta que esos cráteres que hemos dejado no tienen que tener totalmente cubierto de magenta, ya que ahí es donde se va a crear ese efecto de profundidad. Y bueno, en un primer instante fíjate que dejo caer desde arriba hacia abajo, dejando que pues todos esos cráteres no se llenen de pintura, o al menos no demasiado. Y bueno, una vez que hemos cubierto toda esa parte desde arriba, habrá que girarlo para hacer lo mismo. Vamos para arriba otra vez. ¡Uy! Que se me cae el cuadro, por favor. Espérate. Ahora. ¡Qué susto!
Después de ese incidente sin importancia que casi se lleva el trabajo de como 8 horas por encima, seguimos completando de magenta todo lo que queda. Fijaos que esos cráteres poco a poco también se van llenando, ya no están tan oscuros y el cuadro se empieza a parecer un poquito al cuadro que hemos visto al inicio. Evidentemente es como una versión de AliExpress, pero yo creo que está quedando chulo. No sé, decidme vosotros, pero creo que está quedando bastante guapo. Vamos con el rojo. Pues sí, con el rojo lo que voy a ir haciendo es darle algunos matices simplemente para mezclarlo un poco con el magenta. Ya veis que nada más dando unos toquecillos con el rojo ya empieza a verse de otra forma, bastante más interesante. Así que bueno, más o menos voy a ir haciendo lo mismo que he hecho con el color magenta, pero con este teniendo más cuidado de no abusar tanto. Pues bueno, por aquí tenemos el resultado final. La verdad es que me gusta bastante cómo ha quedado. Sí que pienso que ha quedado bastante parecido. Solo mira todos estos efectos 3D y se puede ver así o al revés. Fijémonos en todas las texturas que tiene. La verdad es que ha quedado así con una superficie montañosa, muy chula. Decidme entonces vosotros en los comentarios qué os parece el resultado. Y si queréis que hagamos más cosas de TikTok, voy a encontrar un lugar donde poner este cuadro abstracto, porque además creo que va a quedar muy bien por la casa. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, te agradezco un montón tu like y comentario. Suscríbete si no lo estabas para no perderte ninguno de estos vídeos. Mantente siempre dibujando o esculpiendo y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.